El observatorio indígena quedó oficialmente integrado por 150 personas, la mayoría mujeres, jóvenes e indígenas que velarán por el proceso limpio de elecciones y presentarán su último informe en febrero de 2016. Contemplan para las próximas semanas presentar un estudio de las circunscripciones electorales municipales que necesitarán traductores en idiomas mayas para facilitar la información electoral a las personas que no hablen castellano. Para más información visita la página web www.nalev.org.gt. La UNE nos sorprendió únicamente con la lecería y también con alfombras con su logotipo. También nos sorprendió esta semana con otro anuncio y fue el de su vicepresidenciable, miembro del Partido Patriota. Carolina. Así es, vimos entonces cómo ahora sí es posible o cómo es posible o se evidencia claramente cómo el financiamiento electoral privado puede incrustar a todas las organizaciones políticas o puede incrustarse en las organizaciones políticas, como es el caso de la UNE, en donde un exfinancista del Partido Patriota que llevó al presidente Otto Pérez a gobernar, ahora decide buscar una vida o hacer una vida política ya con el partido de la UNE. Mario Leal Castillo, quien es anunciado por la precandidata a la presidencia Sandra Torres como su compañero de fórmula para correr en medio de una candidatura o de una precandidatura anunciada bastante polémica, en donde el mismo fundador del partido de la UNE, el expresidente Álvaro Colom, criticó severamente esta decisión tomada por su ex esposa, en donde ni siquiera se le consultó y se le excluyó, pero además de esto hay muchos miembros del partido de la UNE que siguen adentro y que veremos en los próximos días qué va a pasar. Bueno, pesó más el financiamiento o el interés de financiamiento que la propia ideología, sí, decía el expresidente Colom. Claro, aquí hay dos cosas que se cuestionan bastante. Por un lado, por ejemplo, el hecho de que la Unidad Nacional de la Esperanza prácticamente deje de lado la ideología que venía trayendo, ¿verdad? Y que se abra, por ejemplo, al sector económico, al sector empresarial, algo que tantas veces se criticó y que tal vez rompe un poco con la ideología que el partido decía tener. Y entonces esto, digamos, hiere susceptibilidades no solo de los mismos integrantes, sino también de la población que se había, por ejemplo, en algún momento se había identificado con este partido. Esto por un lado, pero también se cuestiona el hecho de cómo esta persona, Mario Leal Castillo, que había sido financista del Partido Patriota, ahora de un giro y precisamente se torne a lo que había sido en algún momento la oposición más fuerte del Partido Patriota. Entonces, y cuando hace su cambio, justamente critica en el Partido Patriota muchas cosas que en su momento también se criticaron durante el gobierno de la UNE. Yo veo algo que también llama la atención. Patriota haciéndose a la UNE, Patriota haciéndose al líder. ¿Y qué pasa con el Partido Patriota? Parece que se está como desgranando ahí la moción. Precisamente a lo interno del Partido Patriota también hay un cisma respecto a la designación de las candidaturas o las precandidaturas de diputados, de candidatos al Parlamento Centroamericano. Sí hay una fracción interna por una pelea en este sentido y cabe resaltar que se mantiene el rumor que ha venido en los últimos días de un posible cambio de Alejandro Sinibaldi a un partido, un movimiento reformador. Sin embargo, es algo que se podrá ver en los próximos días, ¿verdad? El próximo 26 de abril es la Asamblea Nacional del Partido Patriota y ahí estaremos viendo ya de forma más concreta si al final, por ejemplo, Alejandro Sinibaldi sí se va como candidato del Partido Patriota. Todas estas divisiones ya se han venido mencionando durante el partido. Al final es el oficialismo, que la tendencia, como se ha mencionado en algunas ocasiones, es a que vaya perdiendo estas fuerzas. Al final volvemos a lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? El tema del transfugismo, el tema de cambiar de ideología, que es tan fácil como cambiar de corbata en este caso, ya sea por dinero, ya sea por intereses particulares o por cualquier otra circunstancia. Otto Ángel. O puede ser también por razones legítimas, en algunos casos. Tampoco hay que satanizarlo en algunos temas. Pero bueno, yo quería hacer una acotación en el caso de Álvaro Colom. Felipe González, el expresidente español del Partido Social Obrero Español, decía una vez que los expresidentes son como los jarrones chinos. Son muy valiosos, pero nadie sabe dónde ponerlos. Pues esto es un poco lo que está pasando en la UNE, ¿verdad? Álvaro Colom ya ejerció su función dentro del partido.
y digamos es presidente honorario o secretario general honorario. Lo que se evidencia es que hay una pugna de poderes dentro de las facciones de la UNE. Lo mejor que creo yo le debe pasar o le podría pasar a la UNE es que Colom y su gente se queden dentro del partido, porque así entonces ellos reflejarían la voluntad democrática que dicen tener, porque aunque hay alguien que esté gobernando la UNE con una visión distinta, pues ellos mantendrían su cuota ahí. No sabemos cómo al final van a actuar. En efecto, el otro gran tema es los políticos se mueven de un lado a otro. Si uno le sigue la pista, por ejemplo, al PAN de Álvaro Arzú, lo va a ver disgregado en todos los partidos políticos, incluyendo la UNE de Sandra Torres ahora, en el Patriota, en Líder, en todos estos. Al final tiene que ver con un tema que hemos hablado constantemente, el mercantilismo de los políticos que ven los partidos como un vehículo electoral para mover a sus caciques o para mantener un sistema medio feudal de control de las estructuras municipales. La UNE sorprendió con Mario Leal. Sí, en alguna medida sorprendió porque fue el secretario de Asuntos Específicos del presidente Otto Pérez, pero al final lo que les garantiza Mario Leal es un vínculo mucho más fuerte con el sector privado. Y el sector privado en muchas ocasiones lo que hace es tener vínculos con todos los partidos. Hoy Sandra Torres lo que hace es elevar ese vínculo a un nivel mucho más alto. Bueno, una estrategia que vale la pena seguir analizando. Gracias, Otto Ángel. Los esperamos en el tercer bloque. Este 14 de abril asume la presidencia de la Corte de Constitucionalidad la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, con lo que se convierte en la cuarta mujer que lidera esta institución. Las anteriores fueron Alma Quiñones, Conchita Mazariegos y Gladys Chacón Corado. Porras ingresó a la Corte de Constitucionalidad en abril de 2011 y termina su periodo en abril de 2016. Previo a ser magistrada, trabajó en el Instituto de la Defensa Público Penal y en el Ministerio Público.